Muy buenas noches, profesor. Buenas noches, ¿me escuchas bien? ¿Cómo está, compadre? Bienvenido. Bien, primera vez en un live. Sí, primera vez. ¿Está nervioso? Poquitito. No lo tomé asustado. No, relájate. Pero usted se me entretenía. Lo único que nos falta acá es una cerveza, un ron. Sobre todo Todo un para día como hoy. relajarse. Claro. Oiga, bueno, quiero que a medida que la gente va entrando, nosotros decidimos este tema. Entonces quiero que antes que empecemos a hablar de este tema, te presentes, maestro, profesor, gurú. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Y bueno, mi nombre es Francisco Pino, soy profesor de Educación Física de la Andrés Bello y magíster en Fisiología. Y actualmente estudiante de primer año de doctorado en Ciencias Biomédicas. Perfecto, doctor. ¿Y dónde está trabajando? ¿O dónde estabas trabajando? ¿Estás trabajando? ¿O ya Estaba tratando de trabajar en la Chile, en la Universidad de Chile. y antes Y, estabas haciendo fisiología? y antes hacía Fisiología hasta el año pasado en la Andrés Bello también. Sí. Perfecto. ¿Y ahora por el doctorado fuiste de historia? Exacto, sí, por una cuestión de tiempo no seguí haciendo clases. Voy a tomar un break de las clases porque demanda harto tiempo, así que 100% dedicado al doctorado. Perfecto. Entonces, señor gurú, deleítenos, ¿cuál es el tema del día de hoy? Bueno, el tema del día de hoy, como tú dijiste, es un tema que está en boca, porque más que nada por el tema de la pandemia, lógicamente todos sabemos que es un tema súper complejo, es un tema que hay que tomarlo con harto resguardo, porque está surgiendo mucha información, entonces por eso cuando me invitaste fue el primer tema que se me vino a la mente, que es ejercicio físico y sistema inmune, ¿ya? Porque harto he visto por ahí en páginas de Instagram, diferentes páginas, que se toma cierta información y se extrapola y puede ser, no dudo de, ¿cómo se llama?, de la intención de las personas que suben la información, pero sí puede ser mal interpretada. Entonces podemos estar entregando un mensaje que es erróneo a la población en general, que no conoce mucho el tema y que lógicamente tenemos que tener mucho cuidado hoy en día de cómo enviamos el mensaje debido a lo que estamos viviendo, debido a este virus que tenemos a nivel mundial. Perfecto. Eh, Démosle. ¿Por dónde entramos a este tema? Porque tenemos hartas aristas para entrar al temón. Primero, muy general, ¿qué es el sistema inmune? Pues porque mucha gente puede tener una idea general que lo voy a hablar así en términos muy generales para que todos lo puedan entender y sea una conversación que a lo mejor si uno la escucha ahora también pueda transmitir el mensaje sin tanto tecnicismo ni las palabras a lo mejor específicas, porque el sistema inmune es un sistema extremadamente complejo, se ve modificado por muchas cosas, entonces para no entrar en todos los tecnicismos y en todas las palabras exactas, voy a ir hablando algunas cosas y a medida que vayamos conversando van a ir saliendo otros términos a lo mejor. Pero en términos generales, el sistema inmune es el sistema que está encargado de nuestra protección, ¿ya? Eso es como lo básico. Y eso a lo mejor es lo que toda la generalidad de las personas conoce del sistema inmune. O sea, asocian el sistema inmune a protección. Y básicamente eso es, protegernos tanto de patógenos que pueden ser internos como patógenos externos. Un patógeno externo, en este caso particular, es el coronavirus. Es un virus que es externo, que puede ingresar a nuestro cuerpo y causar múltiples problemas, múltiples síntomas, etc. Entonces, este sistema inmune puede o no tener la capacidad de contrarrestar los efectos que tenga este virus en este caso, y para eso está dotado de diferentes componentes y básicamente se hace una división, una inmunidad que se denomina innata, que tiene ciertos componentes, que es la primera inmunidad, que es la primera barrera que tenemos de protección, y esta está compuesta por ejemplo, las mucosas de nuestro cuerpo, pero tiene ciertas características que le hacen que sea una inmunidad no tan efectiva a la hora de combatir los patógenos. Y tenemos una segunda inmunidad, que es la inmunidad adaptativa, y esta sí tiene características que la hacen ser mucho más efectiva a la hora de combatir patógenos. ¿Cuáles son algunas de las características que tiene esta inmunidad adaptativa? Que como su nombre lo dice, tiene la capacidad de adaptarse, ¿verdad?
algunas de las características importantes es que es muy específica a la hora de reconocer patógenos, ya sean virus o bacterias. Es muy diversa, tiene una diversidad muy grande en cuanto a los componentes que pueden reconocer estos patógenos y por lo tanto, si los puede reconocer, va a poder hacer algo contra esos patógenos. Y otra característica bastante importante es la memoria que tiene esta inmunidad adaptativa. Esto quiere decir que si me ataca un virus, pasado un tiempo, este virus me vuelve a atacar, mi cuerpo ya lo va a reconocer. Entonces, como ya lo reconoce, la segunda vez que este virus o cualquier otro patógeno me ataque, la respuesta que tiene mi cuerpo es mucho más fuerte. Entonces, de esta manera, el sistema inmune adaptativo aprende. Y en este aprendizaje, lógicamente, la respuesta que voy a tener es mucho más efectiva a la hora de poder eliminar un patógeno. Como te decía, tanto el sistema, la inmunidad innata como la inmunidad adaptativa tiene muchos componentes. Y la pregunta entonces, haciendo este barrido muy general de lo que es el sistema inmune, la siguiente pregunta que nos compete es, ¿el ejercicio físico tiene la capacidad de alguna manera modificar el sistema inmune? Si hacemos esa simple pregunta, la respuesta es sí. Entonces ahora hay que ver en qué condiciones, cuándo lo va a poder modificar y de qué manera lo modifica. Porque aquí es donde entran los mitos que comentaba al inicio, que se hablan algunas cosas con estudios que son de hartos años atrás. Entonces aquí entra una confusión muchas veces que se ha transmitido año tras año y está como muy internalizado en el ámbito del entrenamiento, que el ejercicio físico, en ciertas características, que ya ahí las podemos ir conversando, va a tender a inmunodeprimir el sistema inmune. Esto quiere decir que ejercicios de alta intensidad disminuirían la capacidad de nuestro sistema inmune de poder protegernos. Eso es como lo que se comenta comúnmente con respecto al ejercicio físico y el sistema inmune. No, de hecho, una de las cosas que el otro día compartí, que la publicó Luis en relación a una revisión que él hizo, y justamente hablaba del HIIT, pero él hacía la mención de que los ejercicios de alta intensidad en personas con riesgo de contagio no debieran ser justamente realizadas. Pero no quiere decir que en personas que estamos lejos del contagio. O sea, me imagino que hace referencia a un lugar, por ejemplo, en España, si ellos generan muchos trabajos de alta intensidad, debieran generar esta deficiencia o esta disminución en el sistema inmune. ¿Qué opinas, doctor? Ya, mira, nuevamente para contextualizar, ¿qué es lo que se conoce con respecto a ejercicio físico, intensidad del ejercicio y sistema inmune? Como te decía anteriormente, lo más conocido es que ejercicios de moderada intensidad activan el sistema inmune y esto causaría una elevación en cuanto a las defensas que tiene este sistema inmune, ¿ya? Moviliza ciertos componentes de este sistema inmune que nos protegen aún más. Y por el contrario, se cree, o lo que se decía hace, no sé, 10 o 20 años atrás, es que ejercicios de alta intensidad, como mencionabas tú, como el HIIT podría ser, disminuyen el sistema inmune. Hoy en día se están haciendo nuevos estudios que dicen que no necesariamente el ejercicio físico de alta intensidad disminuye el sistema inmune. Ya voy a llegar a eso, pero antes quiero hacer como una breve revisión bibliográfica de cómo se llegó a esta conclusión. Y aquí es uno de los errores comunes que se comete al interpretar estudios. Porque la mayoría de los estudios de hace 20 años atrás se hacían en atletas de maratón por lo general, o ciclistas. Y todos si no eran de alto rendimiento, eran sujetos que comúnmente, sujetos muy activos, que a lo mejor no eran de alto rendimiento, pero un poquito de rendimiento más abajo, pero que competían constantemente en diferentes carreras, en diferentes competencias. Y en estos sujetos se encontraba que efectivamente tenía mayor tasa de consultas o casos asociados a enfermedades respiratorias. Entonces, por eso se empezó a hacer este link entre ejercicio físico y sistema inmune. Y se llegó a la conclusión
de que como estos sujetos tenían altas cargas de trabajo, y en muchos casos también, no solo en volumen de entrenamiento, sino que también entrenamientos que eran muy elevados en intensidad, el ejercicio físico, al parecer, disminuía el sistema inmune. Y aquí viene el primer problema en la interpretación de estos datos, que también lo mencionaste tú. No podemos extrapolar toda la información de una población a otra, ¿ya? Porque sabemos que un sujeto altamente entrenado tiene volúmenes de entrenamiento, primero que todo, muy elevados, y que un sujeto, por muy activo que sea, vaya al gimnasio, salga a trotar, no va a lograr esos volúmenes de trabajo. Otra de los problemas de estos estudios, que son más antiguos, es que no se verificaba mediante test de laboratorio si efectivamente el sujeto estaba frente a una infección. Por lo tanto, los síntomas que se presentaban podían ser debido a una alergia, debido al clima. Y aquí viene un factor importante, por ejemplo, si yo estoy en un clima helado, sabemos que es cosa de salir a trotar o practicar cualquier deporte al aire libre con un clima helado. Las vías aéreas se van a resecar, y al resecarse, lógicamente, se dañan. Las vías aéreas se tienen que mantener húmedas, y al secarse eso causa dolor. Entonces muchos de estos síntomas podían ser asociados a, como decía anteriormente, a alergias, al clima, a la nutrición. Y otro factor importante, sobre todo en atletas de alto rendimiento, es el estrés. Y este estrés puede ser, lógicamente, estrés también no solo por las pruebas físicas, sino también el estrés psicológico. Y otro punto importante es que si son atletas de alto rendimiento, estos atletas constantemente se están movilizando. No solo movilizando dentro de un país, sino que también entre continentes. Y aquí viene otro punto importante, que podemos hacer la conexión con lo que está ocurriendo hoy en día. Estos sujetos, al movilizarse tanto en aviones, en buses, tienen contacto con muchísima gente. Entonces, ¿quién me dice que no contrajo alguna enfermedad por la cantidad de personas con las que se está relacionando? Entonces, muchos de estos estudios carecen de esta rigurosidad, a lo mejor científica, en hacer el barrido de todos estos parámetros: nutrición, estrés, alergias, parámetros de laboratorios que efectivamente me digan, sí, este sujeto, porque hizo ejercicio, se contaminó. Hacer ese link todavía no está bien claro, ¿verdad? Esto es lo que ocurría finalmente en estos estudios que son de hace 20 años atrás o 10 años atrás. Acá empiezan las preguntas, se empieza a poner entretenido. A ver, ¿puedes definir actividad física de intensidad moderada? Tamara nos pregunta. Ya. Los ejercicios que se han visto que son de intensidad moderada, o cuáles son los principales que se han visto en estos estudios, si hablamos de endurance, es 60% del VO2 max. Ese es como el parámetro estándar que se usa. 60%, hasta 70% algunos. Eso es lo que más o menos ¿cómo se llama? Se utiliza. En ejercicios de fuerza, que también lo podríamos comentar, son mucho menos los estudios, y la cantidad o el parámetro que se usa para ¿cómo se llama? Para clasificar los estudios es la RM, y se ha utilizado entre también un 60-70% de intensidad, y eso se clasifica como moderada. De ahí hacia arriba, 80%, 90%, ya estamos hablando de intensidades elevadas. Perfecto, acá el Tibio dice, ¿cómo se evalúa si sube o baja el sistema inmune? ¿Inmunoglobulina? Ahí, ya, esa es una buena pregunta, sí. Y también es uno de los grandes factores que todavía no se logra estandarizar, y el por qué también es lo que decía anteriormente. Muchas de las conclusiones que se sacaron son apresuradas. ¿Por qué? Porque hay diferentes estudios. La mayoría de los estudios se hacen en extracciones de sangre o en saliva, ¿ya? Se extrae una cantidad de sangre, se evalúan los componentes pre-ejercicio, post-ejercicio y después de determinado tiempo. Puede ser, por lo general son 1, 2, 4 horas y a las 24 horas. ¿Y qué evalúan ahí, la inmunoglobulina? Uno de los factores evaluados en saliva principalmente es la inmunoglobulina, y es la inmunoglobulina A. Sí. Con respecto a esa, hay una revisión que es bastante buena, que hace una crítica de por qué se evalúa, por ejemplo, esta inmunoglobulina.
Y también entramos a cuestionar los estudios por el hecho de que esta inmunoglobulina, por ejemplo, sea afectada por la nutrición que lleva el sujeto, por la salud bucal que tenga el sujeto, si tiene caries, si tiene conjuntivitis, periodontitis, si no me equivoco, u otros problemas bucales. Si fuma, ya sea cigarrillo o alguna otra droga, si consume medicamentos, si está estresado, si es mujer, en qué fase del ciclo menstrual está. Entonces, esa inmunoglobulina que se asocia, ¿por qué se usa esa? Porque es la que está más presente en saliva. Pero tiene una variabilidad tan alta que puede estar influenciada por tantos factores que no la hacen un buen marcador. ¿Ya? En sangre, ¿cuáles son los marcadores que se usan? Conteo de linfocitos, conteo de neutrófilos. Y en algunos casos también se utiliza un conteo de plaquetas. Y se hacen diferentes relaciones en cuanto a estos componentes. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que hay estudios que utilizan solo el conteo de neutrófilos y linfocitos. Hay otros que consideran otros componentes y hay otros que consideran, por ejemplo, las plaquetas. Si consideramos las plaquetas, varía la proporción que yo voy a tener finalmente de estos componentes en la sangre. Por lo tanto, al no haber un estándar que me diga que se ha utilizado en todos los estudios, no puedo llegar a conclusiones tan exactas porque cada estudio utiliza el estándar que él consideró mejor. Y en muchos de los estudios, como decía anteriormente, carecen de estudios de laboratorio que finalmente verifiquen si se modificaron todos estos parámetros. Y muchas veces hacía solo por sintomatología. Es decir, el sujeto, después de hacer ejercicio físico, después de una práctica de ejercicio físico o de un periodo de entrenamiento, se resfriaba, por ejemplo, o presentaba algunos síntomas asociados a alguna enfermedad respiratoria y se asociaban inmediatamente a que esto era por el entrenamiento. Pero no se consideraba todos los parámetros que ya mencioné: nutrición, estrés, el ambiente en el que estaba desarrollando el ejercicio físico, las pruebas no eran las adecuadas, y entonces cuesta en ese caso estandarizar finalmente si es por el propio ejercicio físico o no tengo toda una serie de factores que están influenciando en el sistema inmune o que ya el sujeto estaba inmunodeprimido desde antes del ejercicio físico. ¿Ya? Claro. Acá Tamara nos dice, entonces el ejercicio en general no disminuye el funcionamiento del sistema inmunológico, pero hay algún tipo de actividad que aumente su funcionamiento, el que buscaríamos todos. Exacto. Y eso, bueno, también es buena la pregunta. Finalmente, el ejercicio físico, la evidencia muestra que tiene la capacidad de aumentar la movilización de todos estos componentes del sistema inmune, neutrófilos, linfocitos, entre otros, y promovería un sistema inmune más sano. ¿Ya? Esto se ha hecho con muchos estudios en diferentes edades. En algunos se encuentra que no hay modificaciones y en otros que sí. ¿Ya? O sea, hablaríamos de respondedores y no respondedores. Sí, y ahí cuesta, como te digo, habría que entrar a estudiar cada uno de los estudios, porque hay que considerar todas las variables que mencionaba anteriormente. ¿Ya? Incluso haciendo ese barrido y considerando todos los estudios que hay, en general apuntan a que el ejercicio físico sí mejora el sistema inmune. ¿Ya? Eso es importante. Eso es importante decirlo, y que la intensidad no importaría. Es decir, ejercicios tanto de moderada intensidad como de intensidad elevada mejorarían el sistema inmune. ¿Independiente la muestra de los sujetos? No es independiente la muestra. Nuevamente, también tendríamos que considerar edad de los sujetos y otra cosa importante, composición corporal de los sujetos. En muchos de los estudios que han evaluado el sistema inmune y el ejercicio físico, no se hace ¿cómo se llama esto? No se mide la composición corporal de los sujetos. Entonces, muchas veces pueden mezclar sujetos que tengan sobrepeso con sujetos normopesos. O no se ve tampoco por diferencia de masa muscular con masa grasa. Claro, ahí tendríamos un sesgo bien alto a la hora de poder hablar justamente ahora que la gente está encerrada, está empezando a hacer ejercicio. Si el estudio, porque hay una persona que no está haciendo ejercicio nunca y lo metes bajo un
un estrés físico, aparte del estrés psicológico que te genera estar encerrado en la casa, la tendencia me tendría que decir que obviamente me va a deprimir el sistema inmune, pero a lo mejor no por el ejercicio, sino por la dosis del ejercicio que está llevando, o a lo mejor por la suma de todos los factores que estamos determinando. Entonces, para poder determinar que un ejercicio o HIIT te va a disminuir, te va a aumentar, va a depender justamente de la muestra que estamos aplicando. Si yo estoy entrenando constantemente, no debiera tener esa disminución de mi sistema inmune. Claro, y como decía anteriormente, si dejamos atrás todo esto, hilando muy fino, o sea, si dejamos todos estos componentes atrás, como decía anteriormente, el HIIT o cualquier ejercicio de intensidad elevada no tiende a deprimir el sistema inmune. Y aquí hay algo importante. ¿Cuáles son los estudios o en qué se basan los estudios para decir que se deprime el sistema inmune? Como miden también componentes en sangre, es cierto que posterior al ejercicio físico, ya que se produce un efecto que se denominó open window o ventana abierta, que era aproximadamente, terminando el ejercicio físico hasta 1 hora aproximadamente, había un menor conteo de linfocitos, ¿ya? Y esto se asoció a que el sistema inmune en este tiempo estaba deprimido. Los estudios más novedosos de menor cantidad de años apuntan a que no es que estos linfocitos se destruyeron, sino que se redistribuyeron. ¿Y a dónde se redistribuyen? A las mucosas que se podrían ver afectadas principalmente cuando el sujeto se ve enfrentado al ejercicio físico, principalmente a las vías aéreas, a la zona intestinal y también se redistribuyen en otros componentes que son del sistema inmune, ganglios linfáticos, entre otros, ¿ya? Entonces, eso es súper importante y esto se está discutiendo hace poco tiempo y por eso esta redistribución no sería sinónimo de una depresión del sistema inmune, sino que el sistema inmune está tratando de combatir en diferentes áreas y protegernos en diferentes áreas que podrían estar siendo expuestas finalmente cuando yo me veo sometido a un estrés. Porque recordemos que el ejercicio físico es un estrés. Y la liberación de cortisol y la liberación de adrenalina, de catecolaminas, tienen una influencia directa en la movilización de los linfocitos. Los linfocitos tienen un receptor beta-adrenérgico y si se activa el sistema simpático, tienden a movilizarse en mayor cantidad. Por lo tanto, el ejercicio físico tiende a movilizar en mayor cantidad también los linfocitos, neutrófilos y los componentes de este sistema inmune. Claro, ahí donde los médicos hablan mucho de no cometer el error de estar con patologías de base, ese es el primer punto, y obviamente, aparte de no estar con las patologías de base, evitar, ojalá lo que hablan de la vacuna. Los centros médicos. Yo ahí te escucho. Ya, No bueno, sé. sigamos. Tenía unas preguntas re buenas por aquí. Sí, vi unas preguntas y se me perdieron. Sí, es que justo si se corta, tenéis que salirte y entrar de nuevo, porque estos días Instagram ha estado bien complicado con el tema. Dice, entonces, ¿qué tipo de ejercicio es el recomendado para fortalecer el sistema inmune? Que va enganchado justamente con lo que dice abajo. En este estado de cuarentena, ¿qué tipo de ejercicio recomiendas pensando poder fortalecer el sistema inmune? Ya. Bueno, como algo comenté anteriormente, se ha visto tanto que los dos tipos de ejercicio, si los consideramos solo aeróbico o fuerza, los dos tienen la capacidad de mejorar el sistema inmune, ¿ya? Y como dije anteriormente también, moderada intensidad o intensidad elevada. Todos estos tipos de ejercicios tendrían la capacidad. Ahora, si comparamos solo endurance con fuerza, el de fuerza tiene menor evidencia en cuanto a esta mejora del sistema inmune, ¿ya? Cuando se han hecho ejercicios que se comparan ambos tipos de estudios que han comparado ambos tipos de ejercicios, siempre el endurance tiene una respuesta mucho más fuerte, ¿ya? O sea, fortalece más el sistema inmune que un ejercicio de fuerza. ¿Y eso lo atribuye por la duración que debe tener? ¿Por qué lo puede atribuir? Uno de lo que se discute es precisamente la duración de las sesiones que podrían tener y cuánto se ve enfrentado, por ejemplo, el cuerpo al estrés que está ocurriendo por el ejercicio físico.
¿Por qué? Porque la mayoría de los estudios son de endurance, de larga duración, ¿ya? 1 hora hasta 2 horas en algunos casos. Entonces, tener un sujeto 2 horas en una sesión de entrenamiento de fuerza también es más complejo si no está físicamente activo. Perfecto. Aquí abajo hay otra pregunta. Ah, perdón, sí. No, sí, dale. Sí, ya. Hola. Con respecto, pregunta Siberiano, que ha estado varios días aquí con nosotros. Hola, con respecto a un grupo de personas adultas con ciertas patologías y enfermedades crónicas no transmisibles que realizan actividades de baja y moderada intensidad, ¿cómo se ve afectado el sistema inmune en ellos? Perdón, me perdí, estaba justo leyendo otra. ¿Cómo fue Ya, la...? perdona. Es que sabes que ahí me caché. Ayer se me calentó el teléfono y tuve que terminar la conferencia en el refrigerador. O sea, le estoy poniendo un cool pack al teléfono. Y ya te leo. Hola, saludos. Con respecto a un grupo de personas adultas con ciertas patologías y enfermedades crónicas no transmisibles que realizan actividad de baja a moderada intensidad, ¿cómo se ha afectado el sistema inmune? Ya. Adulto mayor. Adulto mayor. Ya, con el adulto mayor también hay variados estudios. ¿Por qué? Porque hay un proceso que es natural, que a medida que envejecemos, el sistema inmune va perdiendo eficacia. ¿Ya? O sea, cada vez que uno va envejeciendo, este sistema inmune se vuelve más débil frente a la respuesta que pueda tener, ¿ya? Y eso es un proceso natural. Como muchos procesos, va perdiendo su calidad, por decirlo de alguna manera. ¿Qué se ha visto con respecto al ejercicio? Que combate esta inmunosenescencia, que es el concepto correcto para este proceso, y de alguna manera retrasaría esta pérdida de eficacia del sistema inmune. Por lo tanto, se recomienda nuevamente tanto ejercicios de fuerza como de endurance para adultos mayores, lógicamente adecuándolos a sus intensidades, ¿ya? Adecuándolo a lo que los sujetos puedan realizar y para adecuando los ejercicios físicos que para ellos sean de intensidad. No puedo extrapolar lo que vi en un paper de sujetos de 30 años físicamente activos a un anciano de 60 años, de 70 años, porque claramente la intensidad tiene que ser ajustada para el grupo etario que se está trabajando. Claro, aquí, por ejemplo, justamente en relación a eso, sacar deducciones a veces es muy loco. Mi pareja salió positiva, yo salí negativo en el corona. ¿Tiene que ver el sistema inmune? Porque entrena habitualmente fuerza y movilidad. Ya, precisamente esa era por qué quise hacer fue la... No, es que di vuelta la cámara para el callback. Precisamente por qué quise hablar de este tema, porque se ha estado haciendo la relación de ejercicio físico, sistema inmune, precisamente por el que hoy en día. Y este es un mensaje que tiene que quedar súper claro y que sea para todas las personas que estén viendo este en vivo y que ojalá lo puedan transmitir. No porque yo hago ejercicio físico hoy en día, que estamos diciendo que el ejercicio físico es bueno para el sistema inmune, me voy a inmunizar contra este virus. ¿Ya? En ningún caso yo puedo decir eso. Ninguna persona hoy en día puede afirmar que si yo hago ejercicio del tipo que sea, me voy a inmunizar frente al coronavirus. De hecho, ¿ya? puede generar justamente una seguridad falsa en relación a eso. Precisamente. Que es lo que sucede con algunas mascarillas. Exacto. Entonces, si la persona está con coronavirus, yo tampoco le puedo decir que haga ejercicio físico para fortalecer su sistema inmune, porque ya tiene el virus. Y no sé cómo va a responder esta persona frente al coronavirus. Si va a ser de las personas que responden con el coronavirus más agresivo o asintomático, ¿ya? Y como no sabemos casi nada que tiene esta persona, precisamente a lo mejor hacer ejercicio físico va a ser peor. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos contra este virus. Se sabe muy poco. O sea, se está investigando recién. Es un virus nuevo y por lo tanto no hay información. Entonces, sacar conclusiones de otros podría llevar a una falsa seguridad, como decías tú, o precisamente a que más personas se contagien.
Sí, en relación a eso es importante la falsa seguridad con que uno. Lo que pasa es que normalmente como uno entrena se va sintiendo más fuerte en distintas cosas de la Sí, vida diaria y además de eso, claramente uno se va sintiendo superior a las otras personas que uno entrena, sobre todo de las mismas edades. Por lo tanto, y eso lo extrapola justamente a la información que está ahora, porque como bien tú dijiste, no tenemos claro cómo se comporta un virus. No- Son tantas las variables que nos pueden jugar en contra, que nosotros como entrenador decir o no, entrena o no entrena, puede generar justamente un daño que no lo sabemos porque no tenemos exacto. estudios. Voy a bajar Mira, un poco, dime, sí, que justo ahí parece que algunas personas alcanzaron a escuchar la respuesta, porque se cortó. Lo que decía dale. frente al coronavirus, lo vuelvo a repetir por si alguien no lo alcanzó a escuchar, es que hoy en día no podemos decir eh, que si hago ejercicio físico me voy a inmunizar frente al virus. ¿Ya? Claro, Eso en ningún caso. Nadie te puede venir a afirmar hoy en día eso. ¿Ya? Eso es lo primero. Ningún tipo de ejercicio, ningún alimento, porque también esto por ahí sí, fortalece tu sistema inmune comiendo tal cosa, ningún suplemento, ni ninguna combinación de agüita con bicarbonato con no sé cuántas cucharadas de sal y limón. ni el Nada. copete. No, ni tampoco el copete. Eh, nada hoy en día podemos afirmar que nos inmunice frente al virus. ¿Ya? Eso es lo principal. Y ese es el mensaje que tiene que ir a la mayor cantidad de población posible. Otro punto importante es, ya si nos metimos en este punto del virus, el distanciamiento social. O sea, si vamos a entrenar, no tampoco le puede ser una salga a la plaza a entrenar, porque no sé si efectivamente va a mantener una distancia prudente con otras personas que a lo mejor sí van a estar contagiadas y a lo mejor son asintomáticas. Recordar personas que en estos momentos hay personas que son asintomáticas y no presentan ningún síntoma del virus, pero sí son y sí lo Claro, pueden propagar, sí pueden contagiar. Entrenar, que sea, ojalá en su casa, en un lugar donde no tenga mayor contacto, porque el distanciamiento social hoy en día es la mejor arma que tenemos frente a este virus, porque vuelvo a repetir, es un virus nuevo que no se tiene conocimiento y se está todo contra reloj. ¿Ya? Lo principal es que, por ejemplo, no tenemos una vacuna contra el virus. ¿Ya? Entonces, si no tenemos una vacuna, es que no sabemos mucho el virus. Se está estudiando sobre la marcha. claro, ahí me sumo también a eso, porque el salir a trotar va a generar justamente un aumento del volumen corriente, un aumento de la capacidad inspiratoria, la capacidad expiratoria, por lo tanto voy a tener mayores posibilidades de atraer o expulsar si es que yo estoy generando justamente el virus, independiente de que sea el metro de distancia, el metro y medio, pero corremos mucho más el riesgo de captar este virus justamente haciendo ejercicio en el aire libre. De hecho, ya, justamente estaba hablando de lo de Bélgica, que permiten hacer carreras de trote, y yo en realidad, cuando me preguntaron, preferí decir que no, por lo que te explicaba, aumento el volumen corriente, aumento la capacidad inspiratoria y expiratoria, es mucho más fácil de acercar un virus, y por lo que salió el último estudio alemán, queda un cierto tiempo en el aire, entonces es mucho más factible y el riesgo de contagio es mayor. Me voy aquí a las preguntas, profe, que hay unas preguntas re buenas. ¿Qué valor le das a la recomendación de no entrenar resfriados? Porque eso de que el sistema inmune comienza una lucha entre matar el virus y la recuperación del entrenamiento. Ya. Con respecto a eso, no he visto los últimos estudios con respecto a ya estar resfriado, por ejemplo, pero lo que sí había alcanzado a revisar estudios más antiguos es que se puede entrenar resfriado, con resfriado común, solamente un resfriado común, no con otras patologías. ¿Se puede entrenar? Sí, pero a una moderada intensidad. ¿Ya? Y más que nada por la sintomatología. O sea, tampoco si tengo fiebre, no puedo entrenar. Porque lógicamente entrenar con fiebre me va a aumentar aún más la temperatura realizando ejercicio físico. Pero a lo mejor con un resfriado común que no presente fiebre, podría entrenar, sí, pero una intensidad no tan elevada, no exponiéndome, considerando también cómo si estoy en invierno o no, para no exponerme aún más a otros virus, por ejemplo, que puedan ser, por lo mismo que estamos hablando, entre más contacto tenga con otras personas y si estoy inmunodeprimido, más posibilidades tengo de infectarme con otra cosa.
Ya, yo por mi parte, a los alumnos del gimnasio, a las personas que han preguntado, nosotros recomendamos que no entrene ni resfriado ni con ningún síntoma, primero porque me va a bajar el volumen de entrenamiento, entonces va a ser un entrenamiento perdido, no voy a mantener las mismas intensidades, no voy a tener la misma recuperación, eso por un lado, entonces va a ser prefiero perder ese entrenamiento, esos días de sesión y después recuperar más adelante la clase, en este caso los alumnos del Esto puede gimnasio, ser y por otro lado, evitar justamente que propague el virus exacto. a las demás personas. Entonces, no lográis eso que dices que aumenta la temperatura, sale a trotar porque te vas a mejorar, en realidad no No, tiene no, no, no. sentido. No era no, no. No dije eso. Dije que si estás con fiebre y sales y entrenas, lógicamente aumenta la temperatura. Y eso está aún peor. Claro. Eso no se recomienda. No, si me refería a la gente que normalmente empieza, dice, Ah, claro. voy a botar resfrío, aumenta la Ah, temperatura, el ejercicio, y yo por mi lado no lo recomiendo porque a menos que sea una persona que quiere y necesita, porque hay personas que necesitan moverse, pero preferible sí. perder 2 o 5 días de entrenamiento O sea, si y que se podéis recupere. salir, si no te va a tener más contacto con otras personas, precisamente a lo mejor puede ser una opción. Pero si estás en un gimnasio, no es recomendable porque también va a estar propagando la enfermedad a otras personas que están sanas. Aquí dice, ¿cómo se puede traspolar los resultados de las investigaciones si el HIIT es una modalidad de entrenamiento con determinadas características que se suelen confundir con cualquier cosa de alta intensidad? O sea, ¿cómo puedo extrapolar el HIIT a un ejercicio que se suele confundir como alta intensidad? Porque ahora, como dice bien ahí Paulo Hornos, toda la cosa es HIIT, todo lo que es hiperventilado es HIIT. Bueno, ahí hay que entrar a revisar cada estudio y evaluar la metodología, si efectivamente fue un HIIT, si es un SIT o qué otro tipo de entrenamiento utilizaron para considerarlo alta intensidad. Ahora, si utilizan un parámetro como volumen de oxígeno, consumo de oxígeno, perdón, eh, y lo evaluaron directamente con los equipos adecuados, eso sí nos indica que fue intenso o moderado. Entonces ahí podríamos a lo mejor extrapolarlo a un ejercicio lógicamente de alta intensidad, y ahí yo los estudios al menos que yo he visto, sí son HIIT, sí son SIT y Y sí, claro, perfecto. Oye, ahí dice feliz cumpleaños. ¿Aló? ¿Aló, aló, aló, aló? No, no. Nos pasó lo mismo el otro día y hoy día de nuevo nos pasó que se corta en cierto horario las transmisiones. De hecho, ayer, no, por eso que estuvo Ariel y está hoy día Francisco, porque en cierto horario tuvimos, no podíamos conectar las dos personas. Entrada, salida, salida, entrada. Entonces, va sucediendo eso. Oye, aquí decía feliz cumpleaños. a ¿Te mí, digo? Sí, o a no, decir otra persona, ya, yo creo que se perfecto. equivocaron De cumpleaños. porque estoy en noviembre, así que falta. Ya. No sé Dice, tú si... no, yo no. Es decir, he visto que personas que hacen, ya, sigo bajando, te fuiste, clarísimo, aguante, sigo bajando. ¿Cuál es el efecto del ejercicio en el sistema inmune en pacientes que están con quimioterapia? Ya, ese es un tema que cuesta mucho más analizar. ¿Por qué? Porque el cáncer es una enfermedad que todavía no se conoce del todo, se sigue estudiando constantemente, pero sí se ha visto tanto en animales como en humanos, principalmente en animales, por lo tanto ahí cuesta un poco más extrapolar los resultados, eh, que al hacer ejercicio físico se produce un efecto que las células del sistema inmune se movilizan para tratar de destruir el tumor, ¿ya? Pero esto, lógicamente, yo no lo puedo extrapolar inmediatamente a los humanos. Claro, Sí sabéis que pacientes con diferentes... Ahora, también, ¿por qué digo que es complejo? Porque cada cáncer se comporta de forma distinta, entonces depende de qué cáncer sea, ¿ya? Porque, por ejemplo, el cáncer al sistema inmune en específico, algunos que atacan a los linfocitos y el otro a mieloma, en claro. ¿Me escucháis? No, de nuevo.
Ya. Entonces, quedamos que no sabía mucho o sea, quedamos que iba ahí en que atacaba, me quedé al ahí los tumor. linfocitos, eso. Atacaban al tumor. Pero eso, como decía, se ha visto más en animales, ¿ya? Ahora, y también hacía, no sé si los alcanzó a escuchar, que hay diferentes tipos de cáncer y cada cáncer también tiene un cierto comportamiento, por lo tanto no puedo extrapolar todo lo que se ha visto en un estudio de un cáncer específico a todos los demás. Lo que sí se ha visto es que muchos tipos de cáncer, el hacer algún tipo de ejercicio físico sirve no solo, a ver, no para atacar el cáncer en sí, pero sí para mejorar la calidad de vida de las personas. Y eso también es súper importante. Claro. Porque tampoco te puedo decir si el ejercicio es anticancerígeno. También es muy arriesgado decirlo. Hay algunas luces de que sí, pero todavía falta mucho estudio y mucha investigación para poder afirmar eso. Pero sí se ha visto que el ejercicio tanto de fuerza como de endurance sí mejora la calidad de vida de las personas y eso también es un aporte importante para estos sujetos que tienen algún tipo de cáncer. Perfecto. Personalmente, cuando entreno levemente resfriado, anímicamente me ayuda bastante y junto con eso mejora los síntomas. Claro, lo que decía anteriormente, o sea, la idea es no recomendar, a menos que el placebo funcione. Aquí Claro, dice algo de ejercicio físico en fibromialgia. fibromialgia no hay, no, Tampoco. la verdad no hay, no. Yo la última vez que leí, habían respondedores a entrenamientos de fuerza, habían respondedores de entrenamiento de resistencia. Y netamente estudié porque mi ex prola tenía justamente fibromialgia y estuvimos revisando harto estudios y habían respondedores para ambos segmentos. Y no había nada claro, solamente lo que sí muestra es que en actividad física ha mejorado mucho la fibromialgia, pero saber si hay un respondedor se salió. Demonios, Instagram nos está jugando una mala pasada. Ahí estamos, conectando. Ya. Ya. Entonces, ¿estaríamos o que algo más en tintero por ahí, estimado profesor? No sé si hay alguna otra pregunta que nos haya respondido. Aquí la Vane nos pregunta, ¿el ejercicio físico con cáncer se realiza en qué etapa? ¿Antes o después de la quimio? Antes o después, ¿Te manejáis ahí? no, tan específicamente en etapas de cáncer no lo he revisado. Yo tengo un colega que se dedica Eh, a eso, lo podríamos invitar para la segunda temporada, ya, kinesiólogo dedicado al cáncer. sí, sí, que por eso digo, cáncer es un tema muy amplio, entonces no se puede llegar y recomendar eh, ejercicio para cualquier tipo de cáncer porque hay que analizar cada caso. Entonces es mucho más complejo, una enfermedad muy compleja y todavía no se sabe casi nada. No, aquí me puse muy específica, perdón. No, para nada, no hay ningún No, problema. para Lo nada. que pasa es que si no sabemos, no mentimos, como No, dicen, ¿no? no, estará ahí. Obvio. Ya, pues entonces, dime, Hagamos un un recuento. resumen, eso es decir, hagamos el resumen final. Entonces, ¿el ejercicio físico tiene relación con el sistema inmune? Sí. ¿Qué es lo que se ha visto y cuál es la evidencia concreta que hay? Que tanto ejercicios de intensidad moderada como intensa mejoran el sistema inmune. En sujetos sanos y en sujetos también con algunas comorbilidades como la obesidad. También la mejora. Y también en sujetos de la tercera edad. ¿Qué tipo de ejercicios? Ejercicios tanto de fuerza como el aeróbico. ¿Ya? Y con respecto en específico a lo que estamos viendo hoy en día, que es la pandemia, por ningún caso podemos decir que cualquier tipo de ejercicio, a pesar de lo que acabamos de decir, que el ejercicio físico sí mejora el sistema inmune, nos vamos a inmunizar frente al coronavirus. ¿Ya? Eso son cosas totalmente distintas. Por lo tanto, cualquier publicación que vean por ahí que afirme o que se pueda dar a entender esto es incorrecta. ¿Ya? Y eso es súper importante, ya sea en ejercicio físico, en nutrición o en cualquier otro aspecto, ¿ya? Porque se aprovechan muchas veces de extrapolar cierta información que es correcta, decir el ejercicio físico mejora el sistema inmune, sí, por lo tanto voy a estar inmune al coronavirus, no, no es lo mismo, ¿ya?
Entonces, por eso es súper importante cómo entregamos el mensaje, y el mensaje es, hoy en día, tratar de hacer ejercicio físico en sus casas o en espacios reducidos, en que ustedes sepan que no van a tener mayor contacto con otras personas que a lo mejor no sean su núcleo familiar o las personas con las que viven. Porque tenemos que, por una parte, evitar el seguir propagando este virus, y por lo tanto, la mejor estrategia que tenemos hoy en día es el distanciamiento social. ¿Ya? Hacer la cuarentena, respetar la cuarentena, para que esto no siga creciendo y no siga creciendo de manera también exponencial, como ha ocurrido en los casos de Italia, de España, que no lleguemos a esos extremos en Chile. Perfecto. Doctor, por mi lado, una hemorragia de placer tenerlo nuevamente acá. Espero verlo después de la segunda temporada de estos Late. Y muchas gracias por sus conocimientos, doctor. Yo por mi parte me despido. Muchas gracias por la invitación, estuvo entretenido. Espero haber respondido las preguntas, y las que no las respondí porque efectivamente no lo sé y no me voy a poner a inventar. Y todavía faltan muchos años para ser doctor, así que pero hay que motivar. Estamos partiendo. Oye, acá mucha gente enviándote saludos, el más rico, el negro, hay muchos saludos, así que saludos de muchos colegas, que la idea de estos late justamente que le podamos aportar lo más cercano a la evidencia científica. Sí. Ya, pues nos vemos porque se vienen días. Quedan exactamente 7, 14. Quedan 14 entrevistas más durante todos estos días. Así que sí. Bueno, el lo llamado estamos es viendo. A que sigan asistiendo hasta estos live, porque hay de todo, hay mucha información, que se siga manteniendo activo dentro de todo y se me perdió. Sí, estoy. Ya, lo estamos viendo. Muchas gracias a todos. Chao, profesor.